Bueno, es un gusto para mí estar acá. Lamento no estar presencial hoy allá en la ciudad de Buenos Aires. Realmente, muy probablemente haya sido una confusión, 100% seguro que fue una confusión mía. Yo pensaba que este espacio lo iba a dictar virtual, como en general está pasando en todas las instituciones, se ve que uno da por sentado que los espacios son virtuales y está buenísimo que sea presencial, así que dentro de 15 días voy a estar allá presencial, pero hoy no me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Em, y no queríamos perder la oportunidad de encontrarnos, de conversar con ustedes y de resonar con algunas ideas. Estoy aquí para traerles algunas perspectivas, algunas incomodidades incluso. Sé que vienen haciendo un recorrido a lo largo de esta pregunta que es, de este tema pregunta que es el lenguaje en el siglo XXI, si no me equivoco, ¿no? No sé si todas las personas que están conectadas aquí vienen en todas las clases, eh, vienen siguiendo, tengo entendido que tuvieron a María Laura Méndez hace unas semanas, meses. Eh, bueno, para quienes no me conocen, primero yo estoy con el mate, esto ya es una información, yo soy entrerriano, así que no funciono sin mate, sin mi equipo de mate y termo. Mi nombre es Pablo Farneda, vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero soy de Entre Ríos. Eh, Hace muchos años ya que vengo siendo invitado al Centro Oro a dar clases, charlas, a compartir espacios, y es un lugar muy querido para mí, lleno de gente muy querida. Así que estoy muy contento de estar aquí nuevamente. Em, y tal vez algunas de ustedes ya conocen mi recorrido, no lo sé, pero muy rápidamente lo nombro. Yo me formé primero en comunicación social, me recibí de licenciado en comunicación social hace muchos años ya, y me dediqué un poco toda la vida a la filosofía, a los problemas que tienen que ver con la filosofía, con el psicoanálisis. Me formé de la mano de María Laura Méndez, que es mi maestra, y yo siempre la traigo, la cito y pienso con ella, con quien sigo trabajando después de 20 y pico de años. Así que las teorías antropológicas también configuraron mi modo de leer, de pensar, de hacerme preguntas. Y hace también ya muchos años me doctoré en teoría e historia de las artes. Yo seguí mis investigaciones siempre en el campo de las prácticas artísticas, de la literatura, la poesía, la performance, la música. Bueno, siempre estoy pensando, como se podrán ya dar cuenta, en ciertas zonas liminales, ¿no? En ciertas zonas de frontera de las disciplinas. Nunca encajé demasiado en ninguna disciplina, tampoco mi carrera me lo hubiera permitido. La carrera de comunicación social no es una carrera que pueda considerarse una disciplina, como se consideraron los clásicos saberes del siglo XIX, ¿no? La antropología, la sociología, la psicología. Bueno, la comunicación llegó tarde, decimos siempre, al reparto de objetos. Entonces, se convirtió más bien en un cruce de saberes. Si tenemos suerte, a veces indisciplinados, ¿no? A veces indisciplinados. Por ahí es más interesante producir saberes indisciplinados que defender algún saber disciplinario, ¿no? Y los saberes indisciplinados se producen siempre en los bordes de las disciplinas, nunca en los centros, ¿no? Así que yo busco esa zona, no significa que siempre la logre, pero busco esas zonas de saberes de borde, ¿no? De todo lo que está pasando por los bordes de nuestros campos científicos. Ahí se producen los diálogos más interesantes para la ciencia, para la tecnología, para la filosofía, para el arte, para la biología. Eh, Así que por ahí me muevo siempre como en grupos de investigación y en grupos de estudio muy heterogéneos. Y bueno, fui convocado aquí para conversar sobre el lenguaje en el siglo XXI. Y elegí un título un poco provocador, rimbombante para esta presentación. Así que si yo pudiera compartir pantalla, todavía no me han convertido en anfitrión o en coanfitrión. Simplemente hay que agarrar los tres puntitos de mi ventanita
y ahí seleccionar convertir en coanfitrión o en anfitrión. Eh, Ahí ya está, ahí ya soy coanfitrión y ahí ya puedo compartir pantalla. Em, Creo que ven la pantalla compartida ahí. Bueno, algunas, algunas palabras aparecen en este título, son bastante complejas, extrañas, pero yo elegía reflexionar sobre esto. El título que elegí dice Tecnofeudalismos, lenguaje totalitario, estupidez artificial y lengua singular. Bueno, un poco elijo esta expresión que está en el centro del título, que es estupidez artificial, fundamentalmente por la cantidad de horas, páginas, textos, palabras, libros, clases y charlas en donde se viene hablando de, y noticias fundamentalmente, en donde se viene hablando de inteligencia artificial. Me interesa de alguna manera tensar todos los conceptos, como problematizarlos a partir de una serie de categorías que están acá, ¿no? Como tecnofeudalismo. Em, Vamos a partir de una idea de Spinoza, que para mí es fundamental. Ustedes, quienes me conocen, saben que para mí es un autor eh, fundamental. Con María Laura damos muchos seminarios, muchas clases en torno al pensamiento de Spinoza desde hace muchos años. Lo leemos, lo estudiamos, lo damos vuelta. No somos claramente los únicos. Hay muchísimas personas en este momento estudiando el pensamiento de Spinoza, divulgándolo. ¿Por qué? Porque es un autor que vuelve con furia, vuelve con fuerza desde el siglo XVII a hacernos pensar algunas cosas en el siglo XXI, ¿no? Pareciera que un poco como Nietzsche decía de sí mismo, Nietzsche decía, yo soy un autor póstumo, no voy a ser comprendido en mi propia época. Pareciera que con Spinoza pasa algo de eso, ¿no? Como un autor póstumo que vuelve en el siglo XXI y tiene una actualidad impresionante hoy. Entonces, nos trae siempre alguna resonancia interesante. En principio, quiero partir de una idea fundamental para Spinoza, que es la esperanza y el temor no son dos sentimientos opuestos, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? La esperanza y el temor son las dos caras del miedo. Por eso hay que aprender a vivir, nos diría hoy Spinoza, sin esperanza y sin temor, ¿no? Fíjense lo que él escribe en la Ética. Dice, la esperanza no es sino una alegría inconstante, surgida de la imagen de una cosa futura o pretérita, de cuya realización dudamos, ¿no? Por eso necesitamos la esperanza, porque como dudamos y como es inconstante, necesitamos de la esperanza para esperar que pase algo. Nos deja en una situación de pasividad la esperanza, ¿no? Por el contrario, el miedo es una tristeza inconstante, surgida también de la imagen de una cosa dudosa. O sea, lo que nos está diciendo es que tanto la esperanza como el miedo son el mismo tipo de afección, una afección pasiva que nos deja en un estado de estancamiento, ¿no? Nos deja tomados por una especie de tristeza. La esperanza pareciera que no, pero sin embargo, dice Spinoza, de fondo trae una tristeza. Abajo, en otra parte de la ética, en el libro 4 dice, los afectos de la esperanza y el miedo no pueden ser buenos de por sí. No hay afecto de esperanza o de miedo sin tristeza, pues el miedo es una tristeza y la esperanza no se da sin miedo. ¿Qué es lo primero que quiero señalar con esto? Algo, esta frase que está tan de moda también de Spinoza en este comienzo del siglo XXI y es, el poder nos quiere tristes. El poder, los poderosos siempre nos quieren tristes. Y hay dos grandes modos de inocular la tristeza. Una es la esperanza y la otra es el miedo, ¿no? Entonces, no podemos abordar ningún problema de reflexión, de pensamiento y de pregunta partiendo de la esperanza, por ejemplo, de la esperanza en un mundo mejor, o del miedo de que todo va a ser peor. Los dos sentimientos son una trampa, ¿no?
¿Por qué yo comienzo con esta advertencia espinosista? Porque vamos a ver muchas cosas que son de temer, justamente, porque los temas que aquejan al siglo XXI nos provocan tremendo temor. Nombro simplemente algunos: inteligencia artificial, sociedad algorítmica, ¿no? Mundo de datos, big data, tecnofeudalismo, ¿no? Nuevos modos de control y de dominación de la subjetividad, del deseo y de la población. Todos esos temas son temas de temer, ¿no? Bueno, tenemos que cuidarnos de caer en cualquier estado de desesperación que nos lleve a la esperanza o al miedo. Respecto del mundo técnico, tecnológico, esto se traduce en dos estados de ánimos. Uno es la tecnofilia. ¿Y qué es la tecnofilia? La tecnofilia es esa sensación y ese discurso que tienen, por supuesto, muchas personas a quienes les conviene tener ese discurso, de que la tecnología va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? La tecnofilia es una postura celebratoria de la tecnología, ¿no? Una postura incluso como eclipsada, obnubilada por los avances técnicos. Y hay muchos discursos de lo que se llaman hoy transhumanismos, muchos discursos de personas que trabajan en el mundo de la tecnología, eh, que piensan esto, ¿no? Como, bueno, el cuerpo humano va a ser superado, vamos a alcanzar la inmortalidad, no vamos a necesitar del cuerpo, de la sensación, todo va a ser mejorado, o incluso frente a esta catástrofe ecológica que estamos viviendo, muchos de los discursos que aparecen es, bueno, ya la tecnología va a avanzar de tal modo que va a encontrar un modo de solucionar los problemas ecológicos que estamos viviendo, ¿no? Esa es la postura tecnofílica, una postura esperanzadora respecto de la tecnología. Pero después hay otra postura, que es la postura tecnofóbica, y es esa postura que nos dice que todo ya está arruinado, que todo va hacia la catástrofe, ¿no? Todos los discursos apocalípticos respecto de la tecnología son discursos tecnofóbicos, ¿no? Entonces, cuando nos posicionamos en esa tecnofobia, pensamos muy automáticamente, o sea, de manera autómata, pensamos que el problema es la tecnología, ¿no? Que la tecnología es un enemigo que está ahí. De pronto somos los humanos aquí y la tecnología puesta enfrente, ¿no? Esta postura tecnofóbica es la postura del miedo y es la postura de que, bueno, los avances técnicos o las transformaciones técnicas de este mundo están arrasando con todo. En gran medida es cierto, por supuesto que sí. Hay un punto de arrasamiento que uno no puede negar. Ahora, quedarnos capturados por el miedo, por el temor y por esa postura tecnofóbica nos lleva a negar que este mundo técnico, este mundo tecnológico que hemos producido, es un hacer, es un hacer colectivo, es un hacer nuestro, no es un ser que está enfrente, enfrentado al ser humano, sino un hacer que sostenemos con nuestras prácticas todos los días, cotidianamente, ¿no? Entonces, no creo ni que la tecnofilia ni que la tecnofobia sean útiles para pensar esto, para pensar lo que nos está pasando, lo que nos está pasando al nivel de la subjetividad y al nivel del lenguaje, ¿no? En donde subjetividad y lenguaje están claramente entramados, como solemos pensarlo, como lo sabemos, ¿no? Sabemos que la subjetividad se teje, se performa en los lenguajes de la época, ¿no? De cada época. En el chat, ahí en el centro ahora levantan la mano, el micrófono de ahí no anda, pero por ahí pueden escribir en la computadora, eh,
Yo me encantaría escucharles, pero entonces tienen el chat también para comentar, preguntar y yo voy retomando lo que ustedes pongan, vuelquen ahí. Em, ¿No me escuchaban? ¿Cómo? Ahora sí me dice. A ustedes yo no las escucho. Ahí ustedes me escuchan bien. Buenísimo. Em, bueno, quería partir de Spinoza, porque es este autor que nos ayuda a pensar todo, y un poco la pregunta con la que habíamos empezado a conversar con Sandra cuando empezamos a pensar este espacio era si preguntarnos por el lenguaje en el siglo XXI. Entonces, inevitablemente para mí hay que hacer esta pregunta, que es, ¿a qué llamamos siglo XXI? O sea, ¿qué englobamos con la expresión siglo XXI? Porque cuando Sandra me hace esa pregunta a mí, ¿no? Preguntarnos por el lenguaje o pensar el lenguaje en el siglo XXI, eso significa que no estamos pensando el lenguaje de manera estática, estamos pensando que el lenguaje es, digámoslo así, una institución que se transforma, que adquiere en cada época distintas resonancias y distintos problemas. Hoy nos encontramos con nuevos problemas, con los problemas que tienen que ver con el siglo XXI. En principio, quiero definir algunas de estas expresiones que aparecen en el título. Parto de un texto de Peter Sloterdijk, eh, tétrico, pero interesante, problemático. Él dice esto. La época criminal de lo monstruoso. Empezamos a formarnos una visión de conjunto de la edad moderna como una época en la que, por autores humanos, por empresarios, técnicos, artistas y consumidores, se cometen actos monstruosos. Estos actos monstruosos no son enviados por los antiguos dioses ni están representados por los monstruos clásicos. La edad moderna es la era de lo monstruoso hecho por el hombre. Moderno es todo aquel que ha sido tocado por la conciencia de que, además de la inevitable testificación, se haya implicado en una especie de coautoría de actos monstruosos de tipo reciente. Si se le pregunta a un moderno, ¿dónde estabas cuando se cometió el hecho? Su respuesta es, me hallaba en el lugar del crimen. Es decir, dentro de esa totalidad monstruosa que como complejo de las circunstancias modernas del delito, comprende a sus coautores y cómplices. La modernidad es la renuncia a la posibilidad de tener una coartada. Bueno, es un texto denso, el de Sloterdijk. ¿Qué quiere decir? Dice Alicia. ¿Qué está queriendo decir? En principio vamos a tomar esta idea que es que nos encontramos en una época en donde no podemos decir que no sabemos lo que está pasando, en donde nos convertimos no solo en testigos, sino en cómplices de lo que pasa, ¿no? Pero él está definiendo hacia la modernidad, y esto me interesa. La modernidad es esa época, ¿no? Los modernos son estas sociedades modernas, son las sociedades que no pueden decir que no sepan lo que pasa, la transformación tecnológica, el ecocidio, ¿no? La desconfiguración de todos los lazos comunales que estamos viviendo, la desconfiguración sociales que están llevando adelante las derechas, ¿no? Las sociedades derechizadas a nivel mundial. De todo eso somos parte. No podemos decir que no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Lo que pasa es que Sloterdijk lo dice de una manera provocadora. Nos dice, esta es una época de lo monstruoso hecho por nosotros mismos. El ejemplo que yo pongo siempre que tengo que dar este texto en la universidad es, ¿se acuerdan dónde estaban ustedes el día que cayeron las Torres Gemelas? Creo que a todo el mundo inevitablemente se le vuelve una imagen a la cabeza, un momento. Quienes somos un poco más grandes, yo les podría decir, ¿se acuerdan dónde estaban ustedes el día del atentado a la AMIA? ¿No? Automáticamente se activa en nuestro cuerpo una memoria que no nos deja solo como testigos,
que nos hace sabernos como parte de un entramado. Por supuesto que esto no quiere decir que uno sea responsable de todos esos crímenes, ¿no? O de esas atrocidades, pero tampoco podemos decir que somos meros testigos de esto que acontece, ¿no? Para quienes somos, como en mi caso del litoral, yo les puedo decir los momentos, o sea, recuerdo en el cuerpo los momentos en que veo por los noticieros los incendios en los humedales, ¿no? En Rosario, en Santa Fe, en toda la costa de Entre Ríos, los humedales están siendo prendidos fuego. ¿Para qué? Para convertir todo ese territorio en territorio de compraventa, para poder volver todos esos ecosistemas en zonas de compraventa, ¿no? En negocios inmobiliarios y en negocios ganaderos. Entonces, no podemos pensarnos solamente como testigos de esto. Estamos siendo parte de una transformación muy extraña de la existencia humana, digámoslo así, ¿no? A esta mutación, a esta transformación contemporánea la vamos a llamar antropoceno. Se viene llamando antropoceno, ¿no? ¿Qué es el antropoceno? En el 2000, Paul Crutzen, ¿no? Que es un ganador del Premio Nobel de Química, acuña la noción de antropoceno, la era en que las actividades humanas provocan cambios biológicos y geofísicos que atraviesan umbrales de irreversibilidad. O sea, estamos llevando el planeta Tierra a una nueva era. Ahora, este concepto está como discutido a nivel geológico, pero lo cierto es que lo estamos haciendo, ¿no? Estamos empujando el tiempo del planeta Tierra hacia una nueva era profundamente marcada por el hacer humano, ¿no? El antropoceno constituye una nueva capa estratigráfica en el planeta y comienza con la era atómica. O sea, efectivamente, durante miles de años no se van a poder borrar los rastros de la existencia del Homo sapiens, especialmente por los residuos radiactivos, no solo por el plástico, sino por los residuos radiactivos de la era atómica. Nos encontramos con cada vez más evidencia acerca de la gran aceleración a partir de 1950, consecuencia de la energía nuclear y las bombas atómicas. O sea, estamos en un proceso de aceleración de las transformaciones de la superficie del planeta y también de la condición de la subjetividad, ¿no? La subjetividad también está en un proceso de aceleración de sus transformaciones. Por ponerlo en un gráfico, ilustrarlo en un gráfico, acá vemos algo de esto, ¿no? O sea, si pensamos que las eras geológicas se contaron por millones de años, y en algunos casos miles de millones, pensemos que estamos hablando de un comienzo del proterozoico hace 2.500 millones de años, las eras van, digámoslo así, acelerándose en su tiempo. Se habla del Holoceno, ¿no? Como la última era que comenzó hace unos 12.000 años atrás, pero parece que el Antropoceno, se llama Antropoceno a esta nueva era de modificación del planeta que acontece desde la Revolución Industrial. O sea, en los últimos 300 años provocamos una transformación tal de la superficie planetaria que se propone nombrarla como una nueva era. Esto tiene sus detractores, o sea, tiene gente que propone esto como una concientización política de nuestro impacto en el planeta Tierra, pero también hay un montón de pensadores y pensadoras, especialmente no europeos, que dicen que es necesario pensar otras categorías, otros términos y no la del antropoceno. ¿Por qué? Porque el antropoceno, si no, sigue dándole una centralidad total al antropos, ¿no? Pensando el ser humano como centro del universo, como centro del cosmos, pero no cualquier ser humano. Y esto me interesa. Por eso algunos autores proponen hablar de capitaloceno, que no es lo mismo que el antropoceno. Les leo este fragmento que me parece muy interesante de Stephen Lesac. El problema con la palabra antropoceno es que implica que los humanos como especie son responsables del lamentable estado de los entornos terrestres. Aunque técnicamente es cierto, tan solo una fracción de la humanidad, impulsada por la codicia y el capitalismo rapaz,
es responsable de agotar los recursos del planeta a un ritmo insostenible. Miles de millones de seres humanos siguen viviendo con una huella ambiental relativamente modesta, pero la terminología del antropoceno los culpa de manera equivocada. Me interesa esa postura porque da cuenta de que está bien pensar que el ser humano ha modificado el planeta en una línea que es terrible, pero no es el ser humano en abstracto, ¿no? Y de hecho estamos viviendo en un sistema en donde son cada vez menos aquellos que han acumulado la gran cantidad de riqueza sobre el planeta Tierra. Son cada vez menos los dueños de las empresas y las industrias que mayor destrucción producen sobre la faz de la Tierra. Entonces, esto me parece interesante y ahí también la diferencia con este matiz que trae Lesac, la diferencia con lo monstruoso de la modernidad de Sloterdijk. La modernidad es monstruosa, pero no todos los seres humanos son modernos. Todos los pueblos del mundo hoy están colonizados. ¿Dejó de escuchar? Ahí se escucha. Buenísimo. Em, Entonces, me parece que este matiz es parte del siglo XXI. Nos encontramos en un mundo en donde la ¿Puedo, concentración de la riqueza es cada vez mayor. Alicia, ¿querías comentar algo o preguntar puedo algo? hacerlo verbalmente? ¿Me Sí, escuchás? mejor, mejor. Más Ah, linda qué la... bueno, porque escribir me sale horrible. A ver, el capitaloceno Ujú. ya no nos hace cómplices a todos. ¿Es eso? Claro, exactamente. Exactamente. Está perfecta esa aclaración. Cuando pensamos que esto está siendo producido, ¿no? por un sistema y una red y un modelo socioeconómico, bueno, como mínimo no nos deja a todos y a todas colocadas en el mismo lugar, ¿no? No todo el mundo acá es cómplice. Mucha gente está siendo aplastada, aniquilada, expropiada, arrasada, ¿no? Sus mundos de vida, sus lenguajes, su lengua está siendo arrasada. Entonces, ese matiz era el que yo quería rescatar, ¿no? En principio sí, nos vemos como el ser humano que produce una devastación sobre el planeta Tierra, pero no todos los seres humanos somos los mismos seres humanos, ¿no? Hay algunos más humanos, hay algunos menos y hay algunos que luchan por otras cosas. Entonces, me parece que ese matiz es importante. Eso en primer lugar. Em, Saben que no sé qué compartir. Ahí. Ahí están viendo la pantalla compartida nuevamente, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Voy a acercarles un término que desarrolla Flavia Costa, una gran pensadora, investigadora, doctora en ciencias sociales, escritora argentina, que viene trabajando mucho en cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial. Y ella publica el año pasado este libro, el año pasado o el anterior, en el 2022 creo, este libro que se llama Tecnoceno, ¿no? Otra vez, continuando en estas reflexiones en donde algo de esto es innegable, ¿no? Ella dice, la época en que el ser humano se vuelve un agente geológico, retomando la noción de antropoceno, mediante la puesta en marcha de tecnologías de altísima complejidad y altísimo riesgo, dejamos huellas perdurables en el suelo, la atmósfera, la biosfera y las masas de agua que pueden permanecer por cientos de miles de años. Las mismas fuerzas que permiten un crecimiento inédito en términos de población, longevidad, productos de consumo, pueden poner a nuestra especie y a otras especies
estos temas que se llama Tecnoceno Lab. Tecnoceno Lab, que lo pueden buscar en internet para adentrarse ahí a ver qué es lo que están pensando hoy los equipos de investigación en torno a tecnologías, inteligencia artificial, big data. O sea, algo de esto, si yo traigo esta dimensión, es porque algo de esto, si no todo esto, está cambiando y va a cambiar profundamente nuestra relación con el lenguaje. Va a cambiar nuestra autopercepción de la subjetividad, ¿no? Esto desata, podríamos decir que esta nueva configuración mundial desata algo que también podemos llamar tecnofeudalismo. Esto lo tomo de un autor de apellido Cedric, ¿no? El apellido Cedric, eh, su nombre es, no, perdón, su apellido es Durán, Cedric Durán, ¿no? Les muestro acá la tapa del libro porque este no se los puse, pero es un libro que se llama Tecnofeudalismo, es un libro específicamente de economía contemporánea. No sé si a todo el mundo le puede llegar a interesar, pero es un dato bibliográfico muy interesante en esta discusión, ¿no? Tecnofeudalismo, crítica de la economía digital, y él hace, hay una reflexión respecto de esta época, de una época muy particular en donde nos encontramos con algunos rasgos que como sociedad el Occidente había vivido en la época feudal. Nos encontramos en un nuevo tipo de feudalismo, o él dice, esta es una hipótesis, no significa que yo diga que nos encontramos, pero me propongo pensar esto, es una hipótesis para seguir pensando. Les leo un fragmento de su hipótesis. Em, Su hipótesis dice, lo que es impactante en esta lógica de la hiperescala, o sea, de que nos encontramos en un mundo hiperescalado a niveles de información que ya no podemos controlar, de lenguajes, de lenguajes administrados por redes neuronales artificiales que ya no podemos controlar, de redes sociales que no podemos controlar de manera individual, me estoy refiriendo, ¿no? Él dice, lo que es impactante de esta lógica de la hiperescala es la rapidez con la cual nos alejamos del principio de horizontalidad del intercambio mercantil que supuestamente opera entre agentes libres de cerrar una transacción. O sea, nos alejamos de algo, de una cierta horizontalidad que la modernidad había pretendido crear, ¿no? Nos vamos alejando también de un concepto fundamental propio de la modernidad, que era el concepto de legalidad compartida. Cuanto más avanzan estas grandes empresas en administrar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras comunicaciones, nuestros datos informacionales y biológicos, ¿no? Bioinformacionales, cuanto más avanzan, la legalidad compartida más se resquebraja, porque se vuelven empresas con cada vez más potencia de implementar sus propias legalidades, algo muy propio de los sistemas feudales, ¿no? En los sistemas feudales, en la época feudal, el señor feudal, un señor feudal, ponía una serie de códigos de intercambio con sus vasallos y con sus siervos, los siervos de la gleba, que podía diferir del arreglo que tenía otro señor feudal. Lo que vienen a instaurar los estados-nación es algún tipo de legalidad compartida. Bueno, hoy nos encontramos otra vez en un proceso en donde parece que nos dirigimos a otra vez la pérdida de esa legalidad compartida. La invasión de las aplicaciones manifiesta muy repentinamente la fuerza del lazo que se anuda entre las existencias humanas y los ciberterritorios. Hoy estamos habitando ciberterritorios. Las nuevas subjetividades habitan ciberterritorios. Y como en el imaginario feudal el territorio es del señor, ¿no? Y por ende los campesinos que viven ahí también, no es que el señor feudal es dueño del humano, el señor feudal es dueño del territorio. Por lo cual, ¿no? Las personas que viven y trabajan la tierra tienen que tributarle, pero él es dueño del territorio. Fíjense lo similar que es este fenómeno al fenómeno de vivir en una sociedad en donde los ciberterritorios le pertenecen a las empresas. Y entonces, por ende, todos nuestros cuerpos y nuestros datos son explotados por ellas, ¿no?
La vida social se arraiga en la gleba digital, dice Durand. El zócalo de las relaciones de producción digital en adelante está formado por la dependencia de los individuos y de las organizaciones frente a estructuras que ejercen un control monopolístico sobre los datos y los algoritmos, ¿no? Está describiendo algo de cómo se configuran estos entramados políticos, económico-políticos hoy de Facebook, digamos, de Meta, de OpenAI, de Microsoft, de Google, ¿no? Son estos nuevos tecnofeudos. Les traigo una frase de Mark Fisher, ¿no? Un pensador tremendo que él retoma de Frederick Jameson. Él parte de su libro Realismo Capitalista, parte de esta idea, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta es la victoria, ¿no? De los relatos capitalistas, que toda nuestra ciencia ficción suele imaginar mundos apocalípticos. Nunca mundos en donde el capitalismo no existe, en donde existe otra forma de organización. Esto me parece muy interesante, muy potente de pensar, porque vamos a necesitar mucho imaginar otros lenguajes y otros mundos, ¿no? Pero en principio, todo nuestro lenguaje tecnofeudal a todo nuestro lenguaje tecnofeudal le resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Basta mirar Mm, cualquier película de ciencia ficción contemporánea o serie de ciencia ficción contemporánea. Ahí Mark Fisher dice, el latiguillo recoge con exactitud lo que entiendo por realismo capitalista. La idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. Acá estamos capturados, ¿no? Acá es donde se nos reduce el mundo, cuando no podemos imaginar otras alternativas. Y el lenguaje, lo que vamos a llamar el lenguaje técnico, el lenguaje tomado por la técnica contemporánea, el lenguaje tomado por el Big Data, tomado por el ChatGPT, tomado por las grandes empresas, es un lenguaje que obtura la posibilidad de imaginar otros mundos, ¿no? Solo es un lenguaje que ofrece consumo y apocalipsis, ¿no? Consumo y apocalipsis. Hay algo de esto que necesitamos visualizar porque algo de esto está constituyendo las subjetividades contemporáneas. Puede ujú, ser que no afecte de la misma manera a personas que tenemos más de 40 de personas que tienen menos de 40, ¿no? De personas que tienen 20 años, 15 años, ¿no? Generaciones que crecieron con el celular y las redes sociales instaladas acá. Entonces, vamos a tener que poder pensar algo de esto y pensar estrategias, por supuesto, ¿no? Pensar estrategias eh, del orden de la resistencia dentro del lenguaje. Una de las cosas que está apareciendo con, paren que acá no sé dónde estoy, ahí está. Una de las cosas que está apareciendo con el Big Data y la inteligencia artificial es esto que se llaman grandes modelos de lenguaje. Lo escribo acá para quienes no usaron todavía nunca el ChatGPT. Yo nunca lo usé igual. Quiero decirles que no entiendo muchas de esas tecnologías, pero sí las estudio, me interesan como fenómenos sociales, ¿no? Los modelos de lenguaje grandes o grandes modelos de lenguaje, que llevan esta sigla en inglés que es LLM, son un ejemplo de inteligencia artificial generativa que produce textos o código que se han popularizado recientemente por la difusión y el uso creciente de herramientas como el mencionado ChatGPT. Se trata de un tipo de modelo básico o fundacional que opera con algoritmos basados en redes neuronales artificiales entrenadas con inmensos conjuntos de datos sin etiquetar, autosupervisados para producir texto y código significativo de manera similar a los que puede crear un ser humano. Los modelos de lenguaje grandes pueden generar textos fluidos y coherentes sobre diversos temas. Estos sistemas aprenden patrones de datos
y producen resultados generalizables y adaptables. No es menor la mutación subjetiva colectiva que están introduciendo estos modelos de lenguaje grandes, ¿no? Está transformando la forma de pensar el conocimiento, el estudio, la formación. De hecho, a quienes trabajamos en la universidad se nos impone un problema inmediato que es, ¿y ahora cómo vamos a evaluar? ¿No? Porque pedirles un trabajo escrito a los estudiantes hoy no tiene sentido. De hecho, esta semana me tocó ir a tomar exámenes a la carrera de comunicación, donde yo doy clases en la UBA. Y bueno, tomé exámenes ahí, algunos mejores, algunos peores, como siempre. Pero a todas las estudiantes que rindieron conmigo, les hice la misma pregunta. Y es si usaban el chat GPT y para qué lo usaban. Estudiantes de 22 años. Em, y lo que me respondieron todas es, bueno, yo cargo el texto que tenía que estudiar, cargo el texto que tenía que estudiar y le pido al chat que me haga un resumen. Se ahorran muchas horas de lectura, ¿no? Ujú. Se ahorran muchas horas de lectura y estudian los resúmenes, resúmenes que ya arma el chat GPT. Imagínense un trabajo escrito. O sea, esto además va a mejorar. Esto va a mejorar, o sea, las inteligencias artificiales van mejorando, van aprendiendo de los errores, van aprendiendo las correcciones, van aprendiendo con cada información que subimos a Internet, con cada desarrollo de conocimiento que hay, con cada paper científico que se publica. Entonces, como mínimo, nos obliga a una transformación profunda, a una pregunta profunda de, para quienes somos docentes y para quienes amamos el psicoanálisis, ¿qué es transmitir y qué es analizar? ¿Qué es Ujú. enseñar? ¿No? Esas tareas que Freud nos hizo saber muy bien que son imposibles, ¿no? Gobernar, educar y analizar. Tres tareas imposibles que tienen sentido porque son imposibles, ¿no? Que las sostenemos porque son imposibles y porque son infinitas. Entonces, acá se nos abre grandes preguntas respecto de quienes trabajamos con las subjetividades y con las subjetividades jóvenes, con las nuevas generaciones. ¿Qué es? ¿Qué es transmitir? ¿Qué es educar hoy? ¿Qué es analizar hoy? Cuando muchas personas están recurriendo a apps de bienestar para tener diálogos que les calman la ansiedad, ¿no? O sea, nuevas herramientas de gestión de las emociones, la famosa educación emocional y la gestión de las emociones, que es como el nuevo mercado que avanza sobre el mundo de la educación, ¿no? En las infancias, ¿no? Aprender a gestionar las emociones. Como mínimo es espeluznante, por eso yo empecé con Spinoza diciendo, no nos va a servir de nada el temor, no nos va a de servir de nada el espanto, el horror. Horrorizarnos por esto no nos va a servir de nada porque no va a hacer que la inteligencia artificial desaparezca. Y Es la más, esperanza también. claro. A ver, Alicia. Claro, a ver, el horror, no, el sentirlo catastrófico, pero también el cifrar en la inteligencia artificial toda la esperanza. Exactamente. Entonces es tan grave una cosa como la otra. No me acuerdo Exact- qué pensador trajo esto de, no, es Spinoza, el temor y la esperanza, ¿no? Ujú. Exacto. Él lo Ah, trabaja mucho y es retomado hoy por la filosofía política contemporánea. Acá me avisan que tengo 5 minutos. Eh, bueno, por suerte nos queda un encuentro más, que lo vamos a hacer el próximo. Lo que se nos abre para el próximo encuentro es, si nos preguntamos por el lenguaje en el siglo XXI, ¿cómo pensar el lenguaje? ¿El lenguaje es uno? O sea, ¿el lenguaje es uno? ¿O hay lenguajes? ¿No? Eh, y después de esto que podríamos decir que es lo propio, obviamente, la filosofía, el psicoanálisis se han dedicado muy fuertemente a decir qué es lo propio de lo humano, el lenguaje, y qué es lo propio del lenguaje.
vamos a decirlo así, el hueco, ¿no? ¿Qué es lo propio del lenguaje? El hueco. ¿Qué es lo que no puede tener la inteligencia artificial cuando la inteligencia artificial piensa el lenguaje como información? Si el lenguaje es solo información, entonces la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros y va a serlo Claro, cada vez más. Pero el exactamente. lenguaje no es solo información. Y creo que acá viene otra vez, acá viene este matiz que es, acá me está aclarando Sandra que es que nos encontramos el 30. Perfecto. Es presencial, nos encontramos el 30 de agosto y es presencial ese día. Eh, Eso que nos quede claro, o sea, nos falta un mes y en todo este tiempo tienen para leer cosas si quieren. Pueden aprovechar y leer algunas de las cosas eh, que, que fuimos marcando, ¿no? Les señalo solo para cerrar esta idea. Heidegger, que es un autor que yo quiero y odio al mismo tiempo, porque uno con los autores tiene esa relación, por suerte, ¿no? Nos dice meditación, despertar el sentido para lo inútil. Me parece de lo más maravilloso que ha escrito Heidegger esto. Despertar el sentido para lo inútil. Inútil en la forma de que de ello no se sigue directamente nada en la práctica. Lo es el sentido de las cosas. O sea, el sentido de las cosas es inútil. Por eso, la meditación que busca indagar ese sentido no arroja ninguna utilidad práctica, pero el sentido de las cosas es, sin embargo, lo más necesario. Ese matiz, que lo inútil es lo más necesario. Quiero quedarme con esto de Heidegger, ¿no? Lo inútil es lo más necesario. Toda la lógica del tecnolenguaje contemporáneo nos lleva a pensar el lenguaje en términos de utilidad, ¿no? Pero la utilidad no es lo necesario, ¿no? Navegar es preciso, decía Pessoa. Navegar es necesario. Y navegar, podríamos decir, es navegar en lo inútil, navegar en la poesía, ¿no? Navegar en el lenguaje, rondar, pasear. Eso es lo necesario, que no es útil, en principio, ¿no? Que en principio no es útil. Entonces, vamos a recorrer para el próximo encuentro, ay, no sé ni qué les puse ahí, para el próximo encuentro, estos sentidos, ¿no? Cierro con dos poemas de Roberto Juarros, uno de mis poetas favoritos. Dice, decimos lo que decimos para que la muerte no tenga la última palabra, pero ¿tendrá la muerte el último silencio? Hay que decir también el último silencio, ¿no? O sea, eso que el lenguaje no puede, que es decir, el último silencio, es lo que nos hace vivir, es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Ese no poder, esa impotencia del lenguaje para decirlo todo es lo que nos pone en busca de la poesía, ¿no? Y otro, que también habla de palabras, eh, cantera, ay, no sé qué pasó acá, pero me parece que se cierra la... voy a salir de acá porque creo que se cierra la, la- la charla, por lo que igual se los leo en un segundito, dice, cantera de las últimas palabras. ¿Dónde están ya sus yacimientos? ¿Cómo llegan a los labios del hombre? ¿Qué epifanías las alumbran? Solo sabemos que con ellas se podría iniciar otro mundo que solo espera su bautismo, un bautismo con las últimas palabras. Ese es otro poema de Juan Ros. Vamos a seguir recorriendo la pregunta por la poesía, por el cuerpo, ¿no? Las palabras que me quedaban para cerrar hoy y que vamos a retomar en el próximo encuentro son lo inútil, lo incalculable, lo estúpido, el cuerpo, la sensación, el silencio, ¿no? Quería comentar, Pablo, ¿qué tal? Que Hola, Tamara. en parte de lo que vas contando, bueno, respecto de gestionar las emociones que nos atraviesa esta les pasa, como describen algunos a los niños y a los adolescentes, ¿no? El aprendizaje en la gestión de emociones me parece que tiene que ver con esto que vos algo
mencionaste respecto de las palabras, el lenguaje, como algo que conocemos, los que tenemos unos años, como un término que se usa en lo empresarial, digámoslo así, la gestión, ¿no? Alguien que viene a gestionar en una empresa la mejor producción, los mejores recursos, bueno, asesoramientos para gestionar, bueno, ese traslado es complejo. Totalmente. Pero lo uno, y me gustó lo del silencio porque recuerdo cuando empezó a ver la música en lugar de los discos en los CDs, que Charly García hablaba de la dificultad que hay en esa información que se transmite en un CD respecto de los silencios, que en la música son fundamentales. Que es Claro, algo de lo que vos haces pie ahora con ese hueco que en la inteligencia artificial no opera, claro, ¿no? Pero bueno, exactamente. Por lo cual, buenísimo y tomemos, no sé, las lecturas sugeridas, después las mandás y nos llegarán las sugerencias de lectura. en Están buenísimas. principio, siempre Juarros, siempre Roberto Juarros, ¿no? Porque a Roberto Juarros hay que tenerlo al lado siempre. Yo voy a seguir trabajando con un texto que les puede interesar mucho, que es el de Miguel Benassayag. Lo deben de conocer, es un psicoanalista y neurocientífico que yo quiero muchísimo. Y uno de los últimos libros que publicó se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Entonces voy a exponer algunas de las ideas de Benassayag en ese libro. Lo pueden comprar, es un libro que se consigue, está en todas las librerías, ya fue editado como 3, 4 veces porque está realmente muy bueno. Voy a seguir con muchas ideas de ahí y porque comparto esta postura de que no tiene sentido pensar a la inteligencia artificial como un enemigo, ¿no? Que me parece que vamos a tener que preguntarnos qué hacer con ella, eso sí, Claro. con ella y cómo vivir y qué hace ella con nosotros. Pablo, Sí, una propuesta. ¿Podrías pasarle a Sandra textos, algunos, no muchos porque no vamos a poder abordar muchos, algunos que a vos te parece interesante que podamos tener para este próximo encuentro? Sí, en principio el de Heidegger es un artículo, es una conferencia cortita, lenguaje de tradición, lenguaje técnico, que es precioso. Ese texto les paso. Después pasó 2 o 3 cosas más que tengo virtuales, digitalizadas, Bueno, digo. ¿le podés pasar estas cuestiones a Sandra? ¿Sí? Ya mismo, Genial. ya mismo. Un beso Bueno, para mí, grande. y el 30 nos vemos presencial. Sí. Buenísimo. Nos vemos allá. Esta- La seguimos la conversación alrededor de la poesía. Chao, hasta luego. Gracias. Placer. Chao. Gracias, nos vemos.